Chocolate Bíblico, un programa pensado en ti y en tus inquietudes espirituales que te invita a degustar la reflexión bíblica para recordar en qué consiste el amor de Dios y su interés en los seres humanos. En la conducción de la doctora en teología Silvia Scholtus y la licenciada en teología Mari Bejar e invitados especiales. Chocolate Bíblico. Hola querida audiencia, estamos aquí de nuevo con ustedes para reflexionar sobre algunos temas de la Biblia y me acompañan hoy también Mari Bejar. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia, acá lista como para empezar otro programa. Y bueno, también nos acompaña Estela. También nos acompaña Estela Domínguez. Bueno, es una alegría poder saludarlas nuevamente y saludar a cada uno de los que programa tras programa nos acompañan. Sí, es verdad. Estamos contentos entonces de estar juntas y realmente saber que podemos estar reflexionando junto con aquellos que, aunque no vemos, nos están escuchando. Muchas gracias por estar con nosotros y no se olviden de vez en cuando de escribirnos algunas de sus inquietudes para que nosotros podamos también tenerlas en cuenta. Y hoy nuestro programa, ¿de qué va a tratar? Nuestro programa va a tratar de, no digamos así, de una historia particular como solemos tratar siempre, sino que va a tratar en particular de la vida de Jesús. Jesús dijo muchas veces una palabra, una frase que dice así: es necesario, y le agregaba alguna cosa. Es necesario. Y ese es necesario, es interesante conocer qué cosas consideró Jesús necesarias. En este programa vamos a ver cosas necesarias que él consideró para sí mismo como persona. Y en un próximo programa podemos ver qué cosas consideró necesarias para el resto de los que lo escuchaban y lo seguían. Así que sin más, vamos primero a una pausa y después seguimos con nuestras reflexiones. El
sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Para sentir calidez en el corazón, chocolate bíblico. ¿Qué tal? Aquí estamos después de esta pausa musical y como dijimos, vamos a empezar nuestra reflexión que hoy nos toca pensar acerca de qué quiso decirnos Jesús cuando utilizó la frase es necesario. Pero en esta primera reflexión, mejor dicho, en la reflexión que vamos a tener, vamos a ver ¿a qué le atribuyó Jesús esa frase? Es necesario para él mismo. En otras ocasiones la atribuyó para sus seguidores. Así que vamos de lleno a ver la primera vez que aparece esta frase en la vida de Jesús. Tenemos aquí que cuando Jesús, nos acordamos del relato en el momento en que Jesús, teniendo 12 años, se fue con su familia, su padre y María, su madre, al templo a adorar. Su primera vez, los 12 años para un judío eran muy importantes, así que era toda una experiencia tener que ir por primera vez a visitar el templo en Jerusalén, sobre todo aquellos que eran de las zonas rurales, como era el caso de Jesús, o alejados de la gran ciudad, de la gran city en ese momento. Así que Jesús realmente vivió una experiencia muy particular. Me imagino que como todo adolescente habrá estado esperando el momento de llegar a ese lugar y visitarlo, y sobre todo en ocasión de la fiesta tan particular como era en este caso la Pascua, ¿no? Así que Jesús estuvo allí y se nos dice que entretenido en todos los aspectos que hacían a las fiestas, las reuniones, se quedó en el templo charlando con los rabíes. Los rabíes estaban muy interesados en charlar con este chico que parecía tan inteligente y que tenía preguntas muy interesantes. Y sus padres, sin fijarse, atareados con los amigos y demás, emprendieron el regreso y pensando que él los seguía, se encontraron con que no estaba con él. Y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Obviamente desesperarse, como haría cualquier padre, ¿no es cierto? ¿Dónde estará Jesús? Así que volvieron, dejaron a todos sus amigos, volvieron a Jerusalén y se pusieron a buscarlo hasta que finalmente lo encontraron en el templo. Y obvio, ¿qué hace toda madre cuando le parece que su hijo se portó mal? No sé qué les parece a ustedes, pero por lo menos es la pregunta reflexiva. ¿O qué estás haciendo? ¿O dónde estabas? Aunque ya lo encontró. Sí. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué pensabas? Sí. ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué? El por qué también. Así que me gustaría leerlo al texto de la respuesta de Jesús. A ver, Mari, dale. Y Jesús dijo a las respuestas, como respuesta a su mamá: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso está en Lucas 2:49. Sí, y muy importante que aquí destaquemos solo una pequeña aclaración, Mari, si me lo permitís. Sí. La palabra negocios. No pensemos que era una actividad mercantil, sino que era negar el ocio, es decir, estar en las actividades que le eran propios en el servicio hacia su padre. Es decir, una actividad de servicio. Religiosa, claro, lo que fuera, con ese ¿no es cierto? matiz. Ese matiz. Y es interesante que ya a esa edad, evidentemente había algo en la mente de Jesús al decir esto, que nos está indicando que tenía en claro ya ese momento el propósito de su vida. Qué interesante. ¿Cuánto nosotros podemos decir que a los 12 años ya tenemos en claro qué vamos a hacer? No sé. No sé. Yo creo que damos más vueltas que un carrusel a esa edad todavía. Sí. Y a los 12 que recién estamos iniciando el ingreso a la adolescencia, ¿no? Peor todavía. Qué terrible. Bueno, en aquellas épocas de la niñez se pasaba a la adultez. Seguro. O sea, no había adolescencia, seguro, confusión, no seguro. había... Digamos que por eso a esa edad, ya a los 12 años, se hacía una ceremonia de como que pasaba a ser un adulto y responsable pleno de su vida. Pero, ¿qué podemos obtener de esto aquí? Evidentemente Jesús, o la madre de Jesús, ya venía hace tiempo diciéndoles que su nacimiento había sido especial o particular. Y esto nos dice que Jesús se habrá puesto a pensar varias veces de qué forma eso lo afectaba a él.
Y por lo tanto, en el estudio de las Escrituras habrá encontrado algunos detalles importantes que hacían que él sintiera que tenía un propósito especial en su vida, que había algo que él tenía que tener en cuenta porque era clave para su servicio a Dios. ¿Cuántos de nosotros en este momento nos estamos preguntando, ¿y el propósito de mi vida cuál es? Recordemos que Jesús era Dios, pero que está viviendo la misma vida como hombre, como ser humano, la misma vida que tenemos que vivir nosotros. Y ahora Él está expresando esta parte humana. Como ser humano, como hombre, Él ahora venía a cumplir ese cometido que desde la eternidad le fue asignado. Bueno, pero evidentemente Jesús, al tener esto en claro, nos marca un detalle interesante. Mientras nosotros estemos con nuestra mirada en Dios, nuestra vida va a tener propósito. No importa lo que hagamos. Porque debe tener propósito. Debe tener tiene de por sí ya un propósito. O sea que nacemos todos con el propósito de servir y de relacionarnos con Dios, de volver a vincularnos con Él, porque así Dios los dispuso, que tenemos ya ahora, aparte, después de la muerte de Cristo, esto ya se facilitó completamente. Por lo tanto, nuestra vida ya nace, es decir, con el sentido de decir, mientras me entrega a Dios, mi vida va a tener un propósito, que puedo saberlo instantáneamente o puedo ir sabiendo a lo largo del tiempo, pero que no me tiene que conflictuar, porque mi vida, mientras esté dispuesto yo a estar de parte de Dios, va a seguir teniendo un propósito. Sí, y qué importante que es esto, Silvita, que entendamos que tenemos un propósito que es en relación a Dios y que aceptemos esto y vemos lo tremendamente amargo, difícil que es la vida de aquellos que no encuentran el sentido de la vida. Ahora, vamos a aclarar un aspecto, ¿no es cierto? Que creo que es muy importante. No hace falta ser alguien que esté viviendo directamente en un claustro o alejado completamente del mundo para poder servir a Dios, para entregarse a Dios y poder decir, bueno, Señor, aquí estoy, ¿cuál es el propósito para mi vida? No necesariamente ese es el sentido que le estamos dando aquí. Jesús no necesitó hacer eso para cumplir su propósito, ¿no es cierto? Sí, podemos encontrar de varios personajes como Daniel, que fue un profeta importante y trascendente dentro de la historia bíblica, que su función estaba dentro de lo que era el gobernar. Administrar, sí. Gobernar. El estudio no de la astrología, sino de la astronomía, la ciencia, podremos decirlo así. Y eso nos muestra de que yo voy a tener una profesión, pero la vocación de servicio, cuando uno entrega su vida a Dios, es lo que le da pleno sentido y que me hace ver a mi profesión como algo que me va a desarrollar, a hacer crecer y a la vez me va a permitir herramientas para servir. Si nosotros recordamos en programas anteriores, siempre se destacó que fuimos hechos para vivir en comunidad, fuimos hechos para vivir con el otro, en un encuentro con el otro. ¿Y cómo servimos a Dios? Lo servimos a través del servicio de nuestro prójimo. No hay mejor servicio que le podamos dar a Y lo Dios. podemos hacer a través de cualquier profesión. De cualquier profesión. Bueno, Jesús dijo me es necesario. Y me es necesario, Él lo tenía bien claro. Tenía que estar, como cualquiera de nosotros podemos estar, pendiente de los asuntos que tienen que ver con de qué manera sirvo a Dios. ¿Sí? En el caso de Jesús, Él sabía puntualmente la forma. Así que vamos a una pausa musical y entonces seguimos en el siguiente bloque con otros me es necesario. Tú eres Dios de amor, tú eres Dios de paz. Yo te amo y te alabaré. Tú eres Dios de amor, tú eres Dios de paz. Yo te canto y te adoro. Tú por siempre estás y no fallarás. Yo en ti confiaré. Proclamad al Rey Jesús, Él es nuestro Creador.
para darte salvación. Alcanzo a comprender tu gran poder cuando veo a un bebé nacer y en cada flor con su color se refleja tu inmenso amor. Tú por siempre estás y no fallarás. Yo en ti confiaré, proclamad al Rey Jesús, Él es nuestro Creador, murió por ti en la cruz para darte salvación. En tu creación puedo ver tu gran amor por mí, y en respuesta entregaré a Jesús mi corazón. Proclamad al Rey Jesús, Él es nuestro Creador, murió por ti en la cruz para darte salvación. Proclamad al Rey Jesús, Él es nuestro Creador, murió por ti en la cruz para darte salvación, para darte salvación. Porque nos importa que disfrutes. Chocolate bíblico. Y aquí estamos después de esta hermosa pausa musical. Vamos a continuar entonces reflexionando sobre los es necesario de Jesús, esta frase tan particular. En el bloque anterior hablamos del momento en que él manifestó con esta frase que conocía bien el propósito de su vida. Siguiente vez que Jesús usa esa frase la tenemos cuando empezó su ministerio público. En una ocasión él también utilizó este término. Sí, así que lo podríamos leer, si te parece, está en Lucas 4:43 y dice así: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Evidentemente Jesús aquí también tenía en claro que no solo tenía un propósito en la vida, sino que hay muchas cosas que él estaba haciendo que cumplían con ese propósito. Cuán abarcante era la tarea que tenía para realizar en ese cumplir el papel del Mesías. No, Sí. no era solo el hecho de encapsularse en Israel, en Jerusalén, en los judíos de aquel momento, sino ampliarlo mucho más. Sí, es decir, que él tenía la gran motivación de él era servir a Dios y cumplir la misión. Él tenía un objetivo claro y ahora vamos a ver cómo el Señor estableció planes, estableció métodos, estableció tiempos. Sí, así es como en Juan 4:4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Ahí Y está. es allí donde tiene este encuentro, para muchos, a simple vista casual. Pero acá vemos que al describir esto que para él era necesario, era porque era causal. Jesús era como que podía ver cuál era el siguiente paso, cuál era el siguiente episodio en su vida. Y más que eso, yo creo que él podía ver qué podía hacer en ese momento. A lo mejor visualizó, yo sé que va a haber tal mujer ante el pozo y que puede ser clave que si yo llego a entablar un diálogo con ella, se produzca un evento interesante, como efectivamente lo fue. Esta mujer con la que habló en el pozo de Samaria, realmente fue una misionera espectacular porque le abrió el camino para que él pudiera llegar a hablarle a todos los de Samaria y hacer misión allí. Así Es decir, que Jesús, en tanto hombre, estableció planes y métodos, no dejaba las cosas al azar. Muy bien dicho, Estela. O sea que Jesús
tenía no solo en claro el propósito de su vida, sino qué cosas realizar para lograr ese propósito. ¿Y cómo? ¿Cuándo? Exacto. Es decir, diríamos, planificaba. Planificaba. Es una palabra que la entendemos todos. O sea, estaba planificando por dónde ir, qué hacer, o por dónde no ir en algunos casos para evitar que se le acorte el ministerio porque sabía que tenía sus perseguidores, ¿no es cierto? Es decir, dependía de Dios, oraba al Padre, buscaba la ayuda del Padre, pero también él planificaba. Siempre me acuerdo de una expresión de a Dios orando y con el mazo dando. Y esto es ejemplar para nosotros, ¿no? No dejar librado al azar, decir, bueno, le pedí ayuda a Dios, listo. Y ahora espero y veo a ver ¿Qué acontece? Sí, mágicamente. O sea, no basta entender que podemos servir a Dios y a nuestros semejantes, o a lo mejor a veces lo notamos lo notamos como un peso, que tenemos que hacerlo, no debería ser así, pero bueno, sino que también hay que dedicar una atención cuidadosa a planificar cómo hacerlo, porque Jesús lo hacía. Bueno, nosotros podemos decir, bueno, pero está bien, él era Dios, se comunicaba con Dios, tenía revelaciones directas de Dios, a lo mejor le era más fácil que a nosotros, pero nosotros también podemos estar mirando las necesidades a nuestro alrededor y con un buen plan e inteligencia que Dios nos ha dado, hacer las cosas que Dios nos pide, planificando de la mejor manera para que nuestro objetivo llegue a feliz término. Además, pensemos que también tenemos a nuestra disposición la misma ayuda que tenía Jesús. Dios está a nuestro lado, el Espíritu Santo quiere morar en nuestro interior, quiere dirigirnos, quiere guiarnos, y si nosotros se lo permitimos, sin duda nos va a guiar. Sí, ¿y de qué no manera? Actuar solos, actuar con Dios, actuar con el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos esto? Y lo mejor que podemos decir es hablar con Dios. Claro. ¿Cómo hablamos con Dios? Volcar nuestra ansiedad en Él, contarle lo que quisiéramos y también disponernos a dejarnos guiar por Él y decir, bueno, Señor. En algunos casos hay personas que dicen, bueno, Señor, yo veo estas dos opciones. Ayúdame a ver cuál es la más oportuna. Y a veces no es ninguna de las dos que uno ve. Y Dios abre alguna tercera puerta. Y Dios, en su misericordia, sabe lo que vamos a entender. Y en ese sentido, ahí es donde Él muestra su amor. Porque Él, sabiendo lo que vamos a entender, es así como Él se comunica. Y sin lugar a dudas nos va a mostrar el camino correcto sin que tengamos nosotros posibilidad de equivocación. Va a ser suficientemente claro. Sí, sobre todo porque nosotros ya estamos comunicándonos con Él y diciéndole que queremos hacerlo para el bien de nuestros semejantes y para servirlo para su gloria, ¿no es cierto? Así que no debemos dudar. El secreto está en entregarnos a Él realmente, buscando conocer y cumplir con su voluntad para con nuestra vida. Y qué lindo, ¿por qué no orar? Señor, aquí estoy, tú sabes, tengo esta inquietud y podemos hacerlo mientras vamos de camino, mientras vemos esa necesidad. Señor, la verdad que yo estoy viendo esta necesidad y a veces me siento con las manos atadas porque no sé cómo poder lograr ayudar, hacer algo por... Y a veces puede ser que en esos momentos, cuando nosotros ponemos de esa manera nuestra disposición a Dios de decir que tenemos ganas de hacer algo, que vemos esa necesidad, bueno, pueden venir cosas a nuestra mente y no tengamos dudas de que a veces esos detalles de lo que viene a nuestra mente pueden ser ideas que Dios nos empieza a dar para que empecemos a trabajarlas y de esa manera, obviamente, también planificar, ¿no? Sí, y quizás aquí viene a mi mente la experiencia de Víctor Frank. Quizás para el que no lo conoce, no es tan conocido. Es un neurólogo alemán de origen judío que vivió experiencias tremendas cuando el Holocausto, él estuvo en campos de concentración y él allí vio que los que pudieron sobrevivir, digamos, con alguna forma satisfactoria, fueron todos aquellos que tenían un objetivo, que tenían un para qué, que tenían un por qué. Y él escribe un artículo muy interesante
y él toma una idea de un filósofo, no interesa demasiado, pero bueno, lo digo, Nietzsche, porque a la mayoría quizás el nombre, toma una expresión que, fíjense qué interesante, porque Nietzsche dice: quien tiene un porqué vivir puede soportar casi cualquier cómo. No es de menuda importancia el pedirle a Dios, en comunión con Dios, que nos muestre el objetivo para nuestra vida. Y nunca este objetivo va a ser aislado de nuestro prójimo, porque nacimos para la comunidad. Gracias, Estela, por compartir estos pensamientos. Siempre las reflexiones de las personas acerca de cómo lograr un propósito en la vida son importantes. Y lo tenemos aquí en Jesús. Jesús, dijimos hasta ahora, que había visto cuál era el propósito de su vida y que no dejaba que viniera así nomás la cosa, sino que planificaba para lograr ese propósito. Así que en nuestro próximo bloque vamos ahora a una pausa musical. Vamos a seguir viendo qué otras cosas eran necesarias para Jesús en su vida y ver de qué manera podemos aplicarlo a la nuestra también. Es lo más precioso del vivir, el primer suspiro hasta el final. Es un corazón manteniendo la fe, es el alma al volver. Le pides a Dios más fe para ver. Mantienes la fe en lugar de rendir. En la soledad Él será quien te sostendrá. Esto es amor. Cuando das hasta que no puedes más, pero anhelas dar lo mejor de ti. Esto es amor. Gozo y dolor, lo que puede herir también puede sanar. Cuando encuentras la razón de tu existir, esto es amor. Esto es amor. Esto es amor. Sueños por alguien más, al ser valiente en la debilidad, desgarrado estás, vuelves a confiar, el mal puedes perdonar, das tu mejilla al que quiere pelear, entregas tu vida en fe y alabar. En la soledad Él será quien te sostendrá. Cuando das hasta que no puedes más, pero anhelas dar lo mejor de ti. Esto es amor, lo que causa gozo y dolor, lo que puede herir también puede sanar. Cuando encuentres la razón de tu existir, esto es amor. Es alcanzar y sostener al que llorando está. El amor te hará a ti vencedor. Cuando das hasta que no puedes más, pero anhelas dar lo mejor de ti. Esto es amor, lo que causa gozo y dolor, lo que puede
Abramos juntos este chocolate bíblico. ¿Qué tal? Y aquí estamos, nuevamente después de esta tercera pausa musical. Vamos a repasar entonces lo que vimos hasta aquí, porque nos toca reflexionar realmente sobre algo que nos cuesta entender de esto es necesario de la vida de Jesús. Ya dijimos que él había dicho, había descubierto mediante esto es necesario cuál era el propósito de su vida. También que lo usaba en ocasiones cuando tenía que dejar en claro la planificación que él hacía de su misión y a dónde iba a llegar para difundir su mensaje. Y ahora en particular vamos a ver otro aspecto cuando él usaba esta frase es necesario. Los escritores de los evangelios registraron varias de estas frases y fue en ocasiones un poco, diríamos, dramáticas de su ministerio en la tierra. A veces declaraba a sus discípulos cosas extrañas. Sí, tenemos por ejemplo lo que dijo acerca de sí mismo, como el Hijo del Hombre, dice, y es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así es que vemos acá que Jesús menciona el es necesario en algo un poco, podríamos llamarle negativo, con respecto a su mismo ministerio, a lo que iba a pasar como parte de su ministerio. Sigue diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, nuevamente lo dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto lo tenemos en el Evangelio de Juan, ¿no? Y esto está haciendo alusión a la crucifixión. Definitivamente, Claro. definitivamente. Muerte atroz si la había. Uh-huh. Como si fuera el maldito, ¿no? O sea, con yo entendí cuando dice que por nosotros se hizo pecado. No siendo el pecado, no habiendo cometido el pecado, él se transforma como si fuera una maldición. Allí entendí el símbolo de la serpiente. ¿Por qué mirar a la serpiente en aquella oportunidad le daba la sanidad o les salvaba la vida después de ser mordidos por serpiente? Y es porque Jesús estuvo dispuesto a convertirse, a cargar toda la maldición de la humanidad sobre sí mismo, al punto de que él, podríamos decir, se convirtió en maldición para morir la muerte que sufrió y de esa manera nosotros tener la bendición de la salvación. Sí, y quizás ustedes dirán que soy monotemática, pero pensemos porque generalmente pensamos en Jesús como Dios, y que lo era, y que lo es, y que lo será. Pero también ahí estaba viviendo como hombre, y estaba sufriendo como hombre. No era una situación fácil de atravesar. A mí me impacta muchísimo cuando Jesús, haciendo alusión a esto que estaba todavía en el futuro, él dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lo vemos en el Getsemaní, si es posible que pase de mí este cáliz. O sea, evidentemente, tampoco le gustaba la opción de morir, como cualquiera de nosotros no nos gusta. Ni de sufrir. Aunque sabemos que en algún momento nos va a tocar, Claro. Algunos antes, otros después, pero en realidad que Jesús supiera que el destino suyo era una muerte, pero ¿qué tipo de muerte? Una muerte atroz. Lenta Y disgustante. En la época había muchos ejemplos que se ponían generalmente a diario de gente que se la veía, digamos, sacrificada en la cruz. Evidentemente no era agradable pensar que eso, pongámonos en la mente de Jesús, eso es lo que me va a tocar. O sea, debe haber sido un sufrimiento terrible, ¿no? No obstante, lo extraordinario aquí es que Jesús dice que eso era necesario que pasara y estuvo dispuesto a aceptar ese propósito para su vida y a cumplirlo, porque bien podía haberse negado. Como bien dijiste, Estela, en el momento de la cruz, cuando él oró, él lo que estaba diciendo no fue, Señor, por favor, ya no quiero seguir más con esto. Al contrario, dijo, si es posible que no sea de esta manera, si no, está bien, lo acepto. O sea, su vida estuvo dispuesta a volcarse plenamente hasta la muerte, ¿no? Y vos mencionaste la palabra clave, Silvita, porque vos dijiste, y él oró. Como hombre, por supuesto, se abrumaba frente a la experiencia que tenía por delante, menuda experiencia. Pero ¿de dónde él se fortaleció? ¿De dónde obtuvo
la fuerza necesaria para enfrentar lo que tenía por delante. Evidentemente su comunión con Dios. El tener claro el objetivo y el ser fortalecido a través de la oración, de la comunión con Dios por el Padre. Sí, y no eso hay lo duda de tenemos eso. nosotros. Eso también Eso- está habilitado para nosotros, eso es Claro. extraordinario. Claro. No debemos pensar que solo fue para Jesús. Nosotros también podemos, como fuimos diciendo ya en los bloques anteriores, podemos también encontrarle el propósito en nuestra vida, en servicio a Dios, y podemos planificar como Jesús lo hizo para lograr ese propósito, Y buscar con la la fuente de ayuda de poder. Dios, por supuesto, Buscar porque la fuente de poder. la fuente de poder para lograrlo. Acá podemos ver también, al aplicarlo a nuestra vida, de que hay situaciones. Algunas veces decimos, ha de ser la voluntad de Dios. Y a veces no es que Dios quiera que uno sufra, pero en ese momento de sufrimiento, de aflicción, lo que Dios sí puede hacer es utilizarlo y ayudarnos a ser transformados para que alcancemos la sabiduría, la experiencia, la inteligencia para tomar decisiones que van a ayudar a cumplir ese propósito. Por ejemplo, estábamos leyendo recién en los versículos que leímos, me refiero a eso de leer, que Jesús no estuvo exento de problemas y de aflicciones. Notemos cómo tuvo que decir, podemos decirlo de nuevo, que Él dijo que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos. Es decir, que él estaba padeciendo esa negativa, ese rechazo, esas burlas, esa continua persecución a ver en dónde lo podían entrampar, a ver cuándo lo podían tomar prisionero. Todo el rato estaba con esa tensión en su vida que hacía que él tuviera que decir, bueno, pero mi objetivo va más allá de estos padecimientos, no se detienen aquí, estos padecimientos tienen un propósito, quizás hacerme desistir justamente de ese propósito. Podemos leer en Juan 9 que dice, me es necesario hacer las obras de mi Padre, del que me envió, mientras dura el día. O sea que él era bien consciente del tiempo que estaba pasando. Quizás yo me recuerdo a nuestros queridos oyentes que el sufrimiento no tiene ningún mérito, no es meritorio ante los ojos de Dios, y que el sufrimiento no es creado, no es originado por Dios. Que el Señor lo permita no quiere decir que Él lo mande, que Él lo quiera. Le permitió a su Hijo todos los padecimientos, nos permite a nosotros el sufrir, es parte de la vida lamentablemente, pero vuelvo al punto, tenemos siempre la ayuda poderosa de nuestro Padre para sortear todas las dificultades y poder atravesarlas y poder, a pesar del sufrimiento, poder salir victoriosos. Me llama la atención lo que estás diciendo, Estela, porque eso es real. Tenemos que tener bien en claro que Dios no es el autor del sufrimiento. Claro. Es más, en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos dice que Dios escogió perfeccionar al autor de la vida, es decir, Jesús, mediante el sufrimiento. Es decir, que la divinidad se anonadó para venir y padecer como nosotros, para entender lo que es el sufrimiento desde el punto de vista humano y así poder ayudarnos a sobrellevarlo. Es decir, que Dios nos ayudaba a sobrellevarlo, pero quería Él mismo entenderlo mejor en sí mismo lo que significaba, porque, digamos así, no lo conocía. Entonces había algo que nosotros, en cierta medida, estábamos pasando, que Dios quería también pasarlo, para poder, ¿no es cierto?, entendernos mejor y ayudarnos en cada una de esas circunstancias. Qué interesante esto, Silvita, que vos dijiste, porque tenemos la tranquilidad, la seguridad, la confianza plena en que Jesús puede entender cada una de nuestras experiencias porque Él la vivió. Él sabe lo que nosotros experimentamos. Él lo vivió en su propia vida. Ahora, un detalle importante en medio de todo esto que él veía que era necesario y lo que iba a pasar, era con respecto también al tiempo. Ajá. Él conocía, al conocer las profecías, al conocer el ministerio ya profetizado acerca de sí mismo, ahora él se encuentra con otra cuestión
y la comparte. Dice Lucas: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Ahora su tarea, su meterse misión, en la boca del lobo, digamos. exacto. Ahora era el momento. De la misma forma en que antes veía lo que era necesario, ahora lo necesario era, en este caso, cumplir el tiempo. Y no pequeña cosa. Como dice Silvia, meterse en la boca del lobo. Era el momento del cumplimiento en su máxima expresión de la profecía acerca del Mesías. El momento crucial. Exacto. Jesús sabía la muerte a la que iba y no dudó ni titubeó en ningún momento. Sabía que finalmente su vida estaba resguardada en Dios y su destino, por supuesto, era salvar a muchos. Pero bueno, nuestro bloque vamos a dejarlo aquí para ir a una pausa musical y después seguimos viendo otro Es Necesario de Jesús. Una necesidad puede ser la oportunidad que Dios tiene de obrar en tu vida. Una aflicción, un gran dolor, una lágrima de pavor, lleva al ser humano a buscar a Dios. El hombre es así, solo piensa en sí y en la necesidad busca a Dios. Nada es capaz, soberbia hay de más y en la necesidad busca a Dios. No esperes el dolor para buscar a Dios. Él te está llamando, presta atención. Busca a Jehová mientras lo puedas hallar. Llámalo, Él cercano está. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Él te quiere dar libertad y paz. Si tan solo a su llamado dices sí. Si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Él te quiere dar libertad y paz. Si tan solo a su llamado dices sí. Para sentir calidez en el corazón, chocolate bíblico.
Bueno, y aquí estamos, después de esta pausa. Estimados oyentes, es un gusto estar reflexionando con ustedes. La reflexión de hoy deja mucho todavía y va a seguir dejando mucho todavía. Pero en este bloque en particular queremos hablar de otro es necesario de Jesús. Ya hablamos de los necesarios de Jesús que nos decían un poco acerca de su propósito, cómo planificaba alcanzar ese propósito y a la vez, por supuesto, todo lo que hizo para lograrlo y que a pesar de eso, él sabía muy bien que era necesario que hiciera todo lo que hizo porque iba en cumplimiento del mismo. Entonces vamos a ver ahora un poquitito qué otro es necesario hay en la vida de Jesús. Y aunque lo estamos diciendo al final, en realidad tendremos que haberlo puesto al principio, pero creo que es mejor para que nos quede este último pensamiento en nuestra reflexión. Creo que es interesante que veamos qué es necesario para Jesús, por qué era necesario para Jesús hacer todo lo que hizo. Esto se convierte en la clave, podríamos decir, de su vida. Dice así en el Evangelio de Lucas 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso era lo que hacía necesario tantas cosas para poder lograr este objetivo, este propósito tan elevado que se había propuesto la humanidad, la divinidad con el plan de salvación. Encontramos otro texto, también por ejemplo en Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Jesús ya podía ver de antemano, tenía esa visión amplia, trascendente. Él podía ver el resultado de aquellos que se habían convertido a causa de su ministerio como el Mesías, de haber creído, de haber confiado como su Salvador en él. Sí, interesante esto porque nos muestra con claridad que Jesús tenía claro el objetivo. El objetivo de él era la salvación, y pensando en eso, pensando en cada uno de nosotros, que por su padecimiento él iba a lograr, a través de su sacrificio, iba a lograr llevarnos nuevamente con él a casa, eso justificaba y le daba fuerza, le daba valor para enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar. Sí, porque la verdad que nos preguntamos realmente cómo fue que pudo soportar tantos malos tratos, tantas negativas, aquellos que lo negaban, que no querían reconocer sus milagros, cuando lo habían visto a alguno que era ciego ver, a otro que era cojo caminar. O sea que es increíble que a pesar de todas esas cosas, Jesús siguiera padeciendo persecución y malos tratos. Acá vuelve de nuevo la frase de Nietzsche cuando dice: cuando hay un ¿para qué?, uno puede sobrellevar casi cualquier cómo. El asunto es tener claro el para qué, como lo tuvo Cristo. Sí, él venía realmente, como dijimos recién y acaba de leer Mari, a buscar y a salvar lo que se había perdido. A servir. A servir. A servir. A servir de esta manera increíble, en un propósito de vida que lo llevó, digamos así, que aunque al principio parecía que era una persona que no había tenido éxito porque terminó en una cruz clavado, en realidad los efectos de ese propósito de vida lo vemos hoy. Claro, y esto nos muestra que cuando nosotros queremos servirlo a Dios y servir a nuestro prójimo, porque estamos en una comunidad, porque vivimos con el otro, porque necesitamos la comunión con el otro, en esta actitud de servicio no importa a través de qué tarea sirvamos. No necesariamente tenemos que vivir como Juan el Bautista en el desierto, sino que el Señor o tener una vida de haber estudiado una carrera religiosa. Exacto, tener una capacitación teológica, digamos. Podemos servirlo en todas las áreas que querramos, que nos sintamos llamados. A través de eso podemos servir a nuestro prójimo. El asunto es tener claro ese objetivo. Todo desde nuestras posibilidades, desde nuestros conocimientos, terminamos en una función, podríamos decir, docente, porque en realidad todos desde nuestra profesión terminamos siendo
maestros para otros en algún aspecto de la vida. Y esto creo que de estas cosas que vimos acerca de los es necesarios de Jesús, podemos ir sacando algunas orientaciones para nuestra vida. Ya fuimos diciendo algunas, pero quizás para que ya nos queden claro al cerrar en este bloque con nuestro pensamiento de reflexión de este día. Cuando nuestra vida se orienta hacia Dios, vamos a tener propósitos de vida como lo tuvo Jesús. Jesús orientó su vida ya desde muy pequeño, dijimos, tenía bien en claro que había nacido con un propósito particular para servir a Dios. Todo cobra sentido a partir de eso, ¿no es todo, cierto? exacto, toda su vida cobró sentido a partir de ahí. Me hace sentir necesario reconocer algo, que a Dios no se le escapa ninguna vida que llega a este mundo, porque Él es el que da la vida. Más allá de las circunstancias que rodean esa vida que comienza, que se gesta en el vientre de una mujer, más allá de las circunstancias que rodean el proceso de gestación, de crecimiento, ¿cómo Dios puede darle sentido a ese ser que pareciera desafortunado dependiendo de la situación, ¿no? O afortunado según las circunstancias? Claro. Y sabiendo que nuestro embrión fueron vistos por Dios, que Él nos tejió en el vientre de nuestra madre, que no cae un cabello de nuestras cabezas sin que Él lo note y lo sepa, que Él está dispuesto, que está a nuestro lado, que está dispuesto a sostenernos, a ayudarnos, a orientarnos. Entonces, tomemos la determinación de frente a las dificultades que tenemos que pasar, teniendo claro ese objetivo de servicio, recurramos al maravilloso instrumento de la oración para comunicarnos con nuestro Padre, para buscar de Él poder, ayuda, orientación. Sí, y la verdad que es bueno recordar esto que estuvimos ya diciendo en los bloques anteriores, porque ¿cómo hacemos nuestro propósito de Dios? Y de esta manera, como dijiste Estela, orando, manteniéndonos en comunión con Él, así como lo hizo Jesús, pero así como Jesús, el propósito es que otros vivan mejor y más cerca de Dios, porque eso fue lo que buscó en definitiva Jesús en su vida, revincular a todos con Dios otra vez, que conozcan realmente cuál es el carácter de Dios para que lo amen, así como Dios los ama, y que vivan mejor. Por eso los curaba, los sanaba, le mostraba, Dios tiene el propósito de que ustedes sean felices, que vivan bien, no que sufran o padezcan. Hay cosas sencillas que podemos hacer. Un padre de familia que busca todo el tiempo trabajar para traer recursos para su propia familia, para que estén bien, y busca que su familia conozca de Dios a través de su forma de comportarse, es un gran servicio que está dando a Dios, porque la familia es una réplica, ¿no es cierto? Que son personas que van a seguir replicándose y mostrando eso en otros aspectos. Lo mismo una madre. O sea, eso, desde las cosas más sencillas, más básicas, ya podemos estar viviendo mejor, ayudando a otros que vivan mejor. Una madre que se preocupa porque sus hijos tengan todo lo que necesita, un padre también, y más cerca de Dios y que conozcan a Dios. Bueno, pues eso ya es un hermoso servicio. Sí, y a veces pequeños actos que no podemos dimensionar en el momento, pero que pueden tener un efecto importantísimo. Y como toda persona que ya tiene sus años, parece que yo vivo de las experiencias y de los recuerdos del pasado, pero recuerdo una anécdota que me contaron hace mucho, de un hecho real, de acá de Entre Ríos, y relataba el acontecimiento de una escuela cristiana de vacaciones, digamos unas reuniones para niños que se hacían durante el verano, actividades para los chicos, y una de las actividades era armar un patito. Bueno, los chicos felices en todas estas manualidades, pero había una niñita que era torpe con sus manos y no podía armar el patito. Y con mucha dulzura, una de las maestras, una persona ya casi mayor, ya más con la imagen de abuela, se le acercó con ternura propia quizás de los que ya, y le ayudó a armar el patito. Bueno, nunca más tuvo contacto con esta niñita, pasan los años, esta señora fallece, pero esa niñita ya mujer, con los avatares de la vida, decidió
decidió quitársela. Pasó la idea del suicidio en su mente y en la angustia se acordó de la abuelita aquella que la ayudó con el patito con tanta ternura y decidió buscarla. Así que sabía que era de la iglesia adventista y entonces llama por teléfono, la atiende una persona que cuando ella la ve tan angustiada le dice dónde está, que lo espere, se conecta. Bueno, finalmente esta persona, esta señora, desistió de la idea del suicidio y transcurrió después una vida plena, fructífera, feliz. ¿Y todo por qué? Por aquel gesto casi inadvertido de una persona que la ayudó solamente a armar un patito. Qué interesante, Estela. Gracias por esta historia. En realidad, esas cosas simples, ayudar a que otros vivan bien, mejor y más cerca de Dios, son en las cosas más simples hace mucho. Y no como bien lo dijiste recién. No siempre dimensionamos, ¿no? Ese pequeño gesto. Sin embargo, aunque no parezca, esto requiere planificación. Todo esto requiere planificación, que un padre planifique cómo hacer para que sus hijos estén bien, una madre también velar por todas las cosas del día. Todo lleva a que haya una planificación. Y lo más importante, comprometernos de todo corazón, así como lo hizo Jesús, con todas nuestras energías, para lograr ese propósito de hacer el bien a los demás y que estén y lograr y ayudarlos a estar más cerca de Dios. Bueno, nuestro programa se termina. Se nos ha acabado el tiempo para hoy, pero no obstante, esperamos que en nuestra próxima reflexión sobre lo que es necesario que que hagamos, que dejó dicho Jesús para todos sus discípulos, creo que puede ser muy interesante también para nuestras vidas. Los esperamos entonces, queridos oyentes, para nuestro próximo programa. Esto fue Chocolate Bíblico, un espacio de reflexión para sentirte bien y pensar cómo Jesús puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Que tengas una buena semana llena de bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro.